te obligó, Diosdado, por alguna razón lo entregaste sin nada a cambio, porque después de que liberaron a ese ciudadano estadounidense, nosotros no hemos visto que el régimen de Nicolás Maduro y donde está Diosdado Cabello haya recibido ninguna prebenda. Ustedes no recibieron nada a cambio, es decir, eso no fue una negociación. ¿Cómo los presionaron para que les entregaran al ciudadano estadounidense? ¿Y cómo es deliberadamente o no, ya Diosdado Cabello no le está funcionando el régimen, ya no está prestando el buen servicio a ese totalitarismo que encabeza Nicolás Maduro? No sé si lo hace a propósito, pero simplemente no le está funcionando a Maduro. De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Agárrate. Vamos a hablar el día de hoy de algo que está ocurriendo ahí y saben que yo no me sumo a estas informaciones de que Diosdado no le habla a Maduro, de que Maduro no le habla a Diosdado, no, porque es que además a mí me llama la atención que Maduro siga dejando en el cargo de ministro del Interior, Justicia y Paz a Diosdado Cabello, a pesar de su incompetencia. Y es que Diosdado, en cada intervención, cada rueda de prensa que da con esto supuesto desmantelamiento de operaciones antirrégimen, operaciones terroristas, él demuestra que él no está capacitado para el cargo. Y Nicolás Maduro lo sigue dejando ahí. Ustedes saben que eso es un sistema que no funciona realmente de forma vertical, es decir, no es que Nicolás Maduro toma las decisiones, ahí siempre los hilos los mueve Rusia, los mueve Cuba, no los mueve Nicolás Maduro, y por alguna razón tienen a Diosdado Cabello ahí en el cargo a pesar de su incompetencia. Vamos a analizar la rueda de prensa que dio Diosdado Cabello el lunes con el supuesto desmantelamiento de una red de terrorismo y de narcotráfico en Venezuela, y el desmantelamiento además vino después que le encontraron unas libreticas a Juan Pablo Guanipa y unos teléfonos celulares. Vamos a ver, y yo sé que a ustedes no les gusta escuchar a Diosdado, pero hay que escucharlo. Y además hay que simplemente escucharlo y analizarlo comparándolo con los hechos y con la verdad. Vamos a escuchar la primera selección del video que hicimos, producción. Todo esto nos lleva a la detención de un grupo de personas en el estado Zulia, al desmantelamiento de este grupo y a la certeza de reuniones realizadas en Colombia por la señora María Machado con el señor Rincón, con el señor José Enrique Rincón, quien en la práctica era el jefe de una gran estructura financiera en el estado Zulia, que tenía su base en la exportación, cría de camarones. Cualquiera pudiera imaginarse a este señor trabajando, pero es que es la ambición del poder del dinero, más la ambición del poder de lo político y el narcotráfico metido. En esas reuniones con el señor Rincón y la señora María Machado, realizadas en Colombia, donde intervenían directamente el señor Simonovis, intervenían directamente varios políticos del estado Zulia, fuimos nosotros desenredando toda esta trama para llegar a las conclusiones que los detenidos han confesado. Eso ya ellos están judicializados, está en fase de juicio, todo lo que han declarado algunos de ellos pues ha servido para nosotros seguir investigando. Bueno, ustedes ahora van a ver también el cartel que él publica donde aparece el fulano este que es el jefe narcotraficante, etc. Ahí hay un dato muy importante que da Diosdado, y es que María Corina Machado ha salido a Colombia a reunirse con este personaje y a reunirse con Simonovic, etc. Bueno, ¿y cómo es eso? Que María Corina Machado tiene prohibición de salida del país hace, yo no sé si son 10 años, 8 años, 5 años. ¿Y cómo es eso? Que además en clandestinidad, cuando se supone que el régimen la anda buscando, etcétera, se le escapa a Diosdado. Sale a Colombia, que es un país además gobernado por un amigo de Maduro, que es Petro, sale, se reúne con narcotraficantes, con terroristas, y vuelve a entrar, y Diosdado no pudo hacer nada, no la detectó. ¿Por qué la detecta supuestamente Diosdado? Porque hay una gente, presuntamente, que tiene empresa que habló.
¿Y qué dijo eso? Nadie sabe quiénes son, nadie sabe por qué tribunal pasó eso, la judicialización no se sabe cómo fue que ocurrió, en el sentido de que judicialización es Ministerio Público de por medio, que es Fiscalía, abogados de por medio, un abogado que defiende, el otro, el fiscal acusa, y hay un juez que decide. Nada de eso se sabe dónde ocurrió, ni de qué manera, ni dónde está presa esta gente. Pero el hecho cierto es que Diosdado reconoce que María Corina sale y entra hacia Colombia y él no la detecta, no se da cuenta, y los organismos de seguridad en Venezuela tampoco lo saben porque ya tienen prohibición de salida del país. Vamos a escuchar la segunda selección. Ese grupo de personas financiaban, protegían narcotráfico y eran la base para la incursión en Venezuela de terroristas. De hecho, la primera investigación, lo saben los compañeros de los organismos de seguridad del Estado, tenía que ver con una investigación de campamentos que se estaban dando en la región del Tibú, allá del lado colombiano. Que nos llegó la información, nosotros comenzamos la investigación y de ahí salió todo. Luego de esta que tuvo mucho que ver con los eventos del 28 de julio, todo lo anterior, porque es una sola trama de ellos, una sola conspiración. Es un solo acto terrorista con un único fin, que es tomar el poder. Es un solo acto terrorista. Es decir, es un acto terrorista que no ha ocurrido, pero que según él iba a ocurrir. Pero además hay campamentos en el Tibú, que eso es el lado colombiano. En Colombia no hay un solo medio de comunicación que informe sobre estos fulanos campamentos. La relación obvia que hay entre Maduro y Petro no se entiende si no hay una colaboración entre autoridades, ¿verdad? Entre la policía de Colombia o los militares, la Fuerza Armada en Colombia y la Fuerza Armada venezolana. Entonces, aquí se realizaron estos campamentos, se instalaron los campamentos. Yo no sé si María Corina durmió en el campamento, en una carpa. No sé si, porque eso él no lo precisó, pero los planes se hicieron en esos campamentos terroristas, según él, y hay un solo acto terrorista, dice él, pero no dice cuál es el acto terrorista, no habla si ocurrió, si iba a ocurrir, en qué consiste, y es un solo acto terrorista. Aquí en Miami tenemos nuestra farmacia latina en Hialeah Gardens. Es Farmacia Gardens. Tú vas ahí con la prescripción del médico de tu país de origen y con eso te van a atender, te van a vender todo lo que necesites. Hacen delivery a todo Estados Unidos, obviamente también aquí en toda la Florida, pero además lo más importante es que envían las medicinas a tu país de origen. Las envían a Colombia, las envían a Venezuela, todo lo que necesites. Pero lo más importante es que cuando visites Farmacia Gardens, ahí vas a recibir la atención del farmacéutico de tu país de origen, de nuestros países latinos, que es otra cosa. Vamos a seguirlo escuchando. Hubo algunas detenciones, hubo personas que comenzaron a hablar, a explicar lo que tenían. En esas detenciones comenzamos a encontrar nosotros evidencias terribles, y digo terribles porque era lo que ellos querían hacer con eso que tenían. Ustedes pueden dar un vistazo. Aquí hay armamento, fusiles, aquí hay pistolas, aquí hay explosivos, aquí hay granadas. Esto que está aquí, esto es una maleta que la encontramos cual cajita, déjame un momentico, que eso cual cajita feliz. Cual cajita feliz. Tal cual así está, lo estamos sacando en el momento y ahora, en uno de los allanamientos, de las detenciones que hicimos. En una de las detenciones que hicimos. Teléfonos que hablan solos, equipos de computadoras que hablan solos, agendas de puño y letra, con escritos. Por ejemplo, esto estaba en una de las agendas del señor Juan Pablo Guanipa, uno de los detenidos. Puño y letra de este señor. Si alguien puede... Coincide plenamente la letra con lo que está en la agenda, entre otras cosas: coordinar actos de violencia a nivel nacional, desconocimiento de los resultados electorales, realizar pasas a los grupos de resistencia, radicalizar actos de violencia y patrullaje
influencia en presos políticos, perdón. Habla de los recursos requeridos, habla inclusive de atacar a los veedores internacionales, ataque a los observadores y miembros de mesa. Esto lo dice este documento. Puño y letra del señor Juan Pablo Guanipa. Miren, porque es que fue Juan Pablo Guanipa hizo así, agarró el cuadernito. Hizo así. Imagínense a Osama Bin Laden, un terrorista de más reciente data, haciendo esto. Matar a fulano. Entonces uno se pregunta, porque es que estos son redes. El terrorismo funciona con redes, funciona en bandas. Entonces, Juan Pablo Guanipa anotaba eso en una libretica y cómo se lo enviaba o cómo se lo informaba a los que iban a ejecutar estos supuestos actos de terrorismo. Yo me imagino que él agarraba y anotaba y llamaba por teléfono. Mira, fulano, lo que tengo anotado aquí es lo siguiente, porque aquí nosotros, los periodistas de vieja data, sí somos de la libretica, ¿no? Pero es porque nosotros no anotamos ahí nada que nos pueda ser revelado. En la libretica anotamos nuestros pies, nuestros recordatorios, pues. Pero resulta que todo, aquí ni siquiera había registros en computadora, sino en una libretica. Juan Pablo Guanipa anotaba y daba las instrucciones, pero lo que yo no entiendo es cómo las transmitía, porque con una libretica, ¿cómo haces tú para transmitir a el resto de los terroristas? Porque los terroristas se arman en grupo. Entonces, la pregunta que yo me hago es si Osama Bin Laden, que es, repito, el terrorista de más recordada data, también tenía una libretica donde anotaba todas las cositas, pero además las armas. ¿Dónde está el registro de la incautación de armas? Esas armas, la mayoría, por cierto, pertenecen a la Fuerza Armada. Entonces, quiere decir que en la Fuerza Armada la Fuerza Armada son los proveedores de estos terroristas que querían tumbar el gobierno con violencia y no con votos. Armaron todo eso, todo ese operativo, toda esa operación del 28 de julio, de sacar a la gente a votar, pero además recolectar las actas, una cosa que fue además de una ingeniería electrónica de alto nivel para después entonces tumbar el gobierno con terrorismo. Esas cuentas a mí no me dan. Vamos a seguirlo escuchando. ¿Con quién contaban ellos para esto ante la ausencia de pueblo? Con bandas criminales, con terroristas, con financiamiento del narcotráfico. Con terroristas, exactamente. ¿Cómo le transmitía Juan Pablo Guanipa las instrucciones de la libretica a esos terroristas? ¿Y dónde están los terroristas? ¿Por qué no han mostrado los rostros? ¿Por qué no hacen? ¿Dónde están las imágenes? Porque a ellos les encanta un video de esos operativos, como el video que mostraron de la detención de Guanipa, que por cierto, erguido con su cabeza en alta. Ahí estaba Guanipa, ¿no? ¿Por qué no mostraron la detención del resto de los terroristas? ¿O es que Juan Pablo Guanipa es un terrorista solo él y él iba a cometer todos esos actos y todas esas, iba a poner todos los explosivos, iba a disparar todas esas armas? ¿Dónde está el resto? Vamos a seguirlo escuchando. Los vínculos de Tomás Guanipa no son ajenos para Venezuela. Pueden ustedes, señores periodistas, revisar las declaraciones del señor Tomás Guanipa antes del 28 de julio. Ellos mismos se delatan. Pueden ustedes escuchar las declaraciones de la señora María Machado en los últimos 2 años. Ella misma se delata. Ella misma se acusa. Escuchar a Leopoldo López en los últimos 2 años es escuchar una delación. Escuchar a Simonovi. Miren, esa tarea que le está poniendo Diosdado a los periodistas, yo me atrevería a ponérsela a todos los seguidores de Diosdado, del chavismo, esos que ponen estos comentarios aquí, que entran, que ni siquiera ven el programa, sino que entran con la tarea de poner comentarios insultantes, etcétera. Porque efectivamente, si uno revisa las declaraciones de Juan Pablo Guanipa y de María Corina Machado antes del 28 de julio, eran declaraciones llamando a la gente a votar. Ahí no hay absolutamente nada que hable ni de terrorismo, ni de violencia, ni de planes, ni de absolutamente nada de eso. Pero además él ha nombrado ahí a 3 personas, a 4, Juan Pablo Guanipa, María Corina Machado, Leopoldo López e Iván Simonovic.
Leopoldo López se les escapó. Iván Simonovich se les escapó. Lo cual quiere decir que ellos son absolutamente... Y María Corina Machado, bueno, hasta ahora, porque ellos dicen que la tienen ubicada, etcétera, etcétera, pero María Corina Machado está todavía en la clandestinidad. Entonces, yo quiero saber si realmente Diosdado Cabello, como ministro del Interior, Justicia y Paz, es competente cuando está mencionando a unos terroristas como Leopoldo López y como Iván Simonovich, que simplemente se le escaparon. Se les escaparon. Estaban presos y se les escaparon. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Vamos a seguirlo escuchando. Se ha abortado un nuevo ataque terrorista contra Venezuela. Esto es una organización terrorista. Esto no es una organización cualquiera. Se abortó el ataque terrorista, pero él no habla de cuál era el ataque terrorista. Él no dice cuál era el plan. Él lo que muestra son unas armas, ¿verdad?, absolutamente desconectadas de las detenciones que se han hecho. Y la única detención que se conoce de este grupo es la de Juan Pablo Guanipa. Repito, ¿dónde están los terroristas detenidos? ¿Cuándo fue el juicio que él dice que ya esto pasó por una judicialización? ¿Dónde están los fiscales que actuaron en el caso? ¿Cuál fue la sentencia? Porque si está ya pasó por juicio, ya debe haber una sentencia. ¿Dónde están presos? Pero ¿cuál es el acto? ¿Cuál era el acto terrorista? ¿Cuál era el plan? Porque lo que hemos visto hasta ahora que se ha ejecutado fueron unas elecciones, unas actas que se recogieron y que dejaron en evidencia un régimen que se robó unas elecciones. Eso es lo que nosotros hemos visto. Hasta ahora eso es lo que hay. Vamos a seguirlo escuchando. Rápidamente podemos mostrar algunas cosas de las que tiene Juan Pablo Guanipa en su agenda. Todo esto es puño y letra de Juan Pablo Guanipa. Pásala. Puño y letra de Juan Pablo Guanipa. Inclusive en otro cuaderno, que está, uno de los cuadernos que está allá, establece la eliminación de todo, dice eliminación textualmente. Y salen los nombres de personas que dirigen los partidos del Gran Polo Patriótico. Yo, como soy mal pensado, yo no pienso que es la eliminación del partido. Yo pienso que es la eliminación de las personas. Ah, claro, y de oposición también. Claro. Y de oposición también aparece. Imagínense el plan, repito, y esto es reiterativo, todo estaba en una libretica, todo estaba anotado a mano, porque es que a él le incautaron computadoras, pero la evidencia es a mano. Ahí no hubo transmisión de mensajes ni nada, porque lo que tú escribes en una libretica no lo puedes estar transmitiendo a las personas que están en otra parte, porque Juan Pablo Guanipa obviamente estaba en un sitio solo en la clandestinidad. Vamos a seguirlo escuchando. Sí, menos mal, miren, en medio de todo esto, que estas operaciones han sido tan limpias, tan bien planificadas, que los hemos tomado por sorpresa y esto que tenían en este armamento no respondieron. No respondieron. Los que tenían granadas no respondieron. Pero ahí vamos con los grupos terroristas. Ustedes se imaginan, porque es que todos vimos el video. ¿Ustedes se acuerdan cuando capturaron a Osama Bin Laden? ¿Ustedes se acuerdan cuando entraron los militares estadounidenses, no lo capturaron, lo mataron, etc.? Todo eso salió en video. Todo eso se mostró. Ahora, estamos en la presencia de un grupo terrorista que estaba escondido no se sabe dónde. No hay evidencia ni hay registro de la captura de ellos. Hay un montón de armas, pero no había quien las manejara.
Y cuando fueron capturados, estaban todos dormidos, que por cierto, por eso no actuaron ni con las granadas, ni con los fusiles que ahí se muestran, que repito, todo eso pertenece a la Fuerza Armada venezolana. Todo eso salió de ahí. Vamos a seguirlo viendo. Capturamos varios terroristas de origen estadounidense. Hasta un oficial de la Fuerza Aérea que fue entregado recientemente al gobierno de los Estados Unidos. Terrorista de la Armada norteamericana, estadounidense, con entrenamiento casualmente en explosivos. Se llama Castañeda, ¿qué se llama este señor? Aquí vamos. Todos, un oficial de la Marina estadounidense perfectamente puede estar capacitado en explosivos, debe estar capacitado en explosivos, pero además, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la paz que tú estás promoviendo o protegiendo, la seguridad que tú estás protegiendo en Venezuela, cuando capturas a un terrorista y se lo entregas a su país de origen? No para que su país de origen, en este caso Estados Unidos, lo meta preso, lo juzgue, nada, sino lo ponga en libertad, lo libere, porque Estados Unidos liberó a un rehén estadounidense. Cuando te obligó, Diosdado, por alguna razón lo entregaste sin nada a cambio, porque después de que liberaron a ese ciudadano estadounidense, nosotros no hemos visto que el régimen de Nicolás Maduro y donde está Diosdado Cabello haya recibido ninguna prebenda. Ustedes no recibieron nada a cambio, es decir, eso no fue una negociación. ¿Cómo los presionaron para que les entregaran al ciudadano estadounidense? ¿Y cómo es posible que el ministro del Interior y Justicia y Paz de un país libere tan tranquilamente a un terrorista que se suponía que iba a causar muertes, explosiones y todas esas cosas que Diosdado Cabello dice que iba a causar este ciudadano estadounidense en Venezuela? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo los ciudadanos que siguen al madurismo, que siguen al régimen, que siguen a Diosdado, se pueden sentir seguros si Diosdado captura a una persona que iba a hacer tanto daño supuestamente y se lo devuelve, se lo entrega a Estados Unidos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Ustedes se imaginan, repito, al presidente de los Estados Unidos entregándole a Osama Bin Laden o a un terrorista que haya sido capturado y que tengan preso aquí a su país de origen. ¿Ustedes se imaginan eso? Cuando le descubren planes para aniquilar a la población inocente, civil, entonces ustedes se imaginan a Estados Unidos que diga, ah, no, mira, vamos a ponerte en libertad y te entregamos, vete, y por nada a cambio, según Diosdado. Vamos a seguirlo viendo. Tiene 3 teléfonos, al menos encontramos. Uno para la política, uno para las cosas internacionales y otra para sus cosas personales, muy personales. Diría personalísimas, Juan Pablo Guanípa, que en verdad no es materia de conspiración, sino de perversión. Bueno, vamos a hablar también del Día del Padre, porque a mí me encantaba regalarle flores a mi papá. El Día del Padre me encantaba regalarle matas, el Día del Padre. Y para eso está Patty's Flowers and Basket. Ahí vas a conseguir unos arreglos espectaculares. Visita su página web y contáctalos. Y dile lo que tú quieres, dile lo que tú necesitas. Si quieres unas flores campesinas como esas que tienes en pantalla, ese es mi favorito y siempre producción me lo coloca ahí. Las cestas de flores campestres, campesinas. Ahora Juan Pablo Guanípa también, porque ustedes saben que ellos no solamente aniquilan a las personas asesinándolas, sino que además moralmente. Entonces ahora Juan Pablo Guanípa está preso también por terrorista y por perverso. Son los 2 crímenes que le están señalando por cada uno de los teléfonos que le incautaron. Vamos a seguirlo escuchando. Que María Corina Machado ha sido identificada en el organigrama que usted mostraba como una... María Corina Machado aparece en todos los cartones de bingo. En todos. Vinculada con grupos narcoterroristas, de narcotráfico, de terrorismo. Si es el libre, el que está en el medio. De lavado de dinero, de odio contra este país, de actos terroristas aparece ella. Entonces, María Corina Machado, que es la reina del sur, ellos no explican por qué María Corina Machado no tiene orden de captura.
para los mariacorinistas, los excitados, etcétera, cálmense, que no estoy diciendo que yo quiero que capturen a María Corina Machado. Estoy preguntándome por qué en un país donde se supone que se está persiguiendo el terrorismo, el narcotráfico, que presuntamente encabeza la reina del sur, que es María Corina Machado, no se le emite una orden de captura a la reina del sur, que es María Corina Machado. Vamos a seguirlo escuchando. En cuanto a María Corina Machado, le pregunto, ¿se ha emitido ya una orden de captura contra ella? ¿Cómo sería el proceso? También sobre los ataques a las embajadas de Colombia, España y Francia, ¿qué han dicho los países, esos gobiernos de esos países que pudieron verse afectados y si han colaborado con las autoridades venezolanas? Y por último, en cuanto a la banda de secuestradores que usted ha dicho se ha desmantelado, ¿podría identificar los nombres de quienes eran esos objetivos principales de esos criminales? Muchas gracias. Mira, todo tiene su momento en esta vida. Todo, siempre llega. Siempre llega. Y llega en el momento exacto. Exacto. No nos desesperemos. Hay averiguaciones abiertas y todo lleva su momento. Hay gente que se cree intocable. ¿No recuerdas a Leopoldo López que se paraba y decía, a mí nadie me puede meter preso? Fue preso y después llorando. Llorando. Y fue pues tan cobarde que huyó de Venezuela. Pero él todavía dice que a nadie lo puede meter preso. Así es ese derecho. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Habla de Leopoldo López. Leopoldo López se te escapó, Diosdado. Pero además dice que cuando se refiere a que todo tiene su momento, porque la periodista le pregunta que bueno, que porque no han liberado una orden de captura contra María Corina Machado. ¿Ustedes se imaginan un país serio que denuncie a un terrorista antes de meterlo preso? Es decir, le avisan al terrorista, mira, ya sabemos que eres terrorista, te estamos investigando, agarra y vete. Pues lo que están diciendo en la María Corina es vete del país porque no te queremos aquí, porque quieren es que se vaya. Porque cuando un país serio, que de verdad protege a su gente, la quiere proteger del terrorismo, no le avisa al terrorista que lo están investigando y que tienen unas libreticas en contra de él, etcétera, etcétera. No lo hacen, lo capturan antes de avisar. Creo que es el último, o tenemos el de Colina también, porque también se metió con José Antonio Colina. Ya Colina le respondió ayer, yo los invito a que vean la respuesta de Colina. Vamos a escuchar lo que dijo de José Antonio Colina. Estados Unidos, por ejemplo, protege a este señor Colina. Colina puso bombas en el año 2002 en la Embajada de Colombia, casualmente en la Embajada de España y en el CNE. Colina, y lo protege el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama él? ¿Colina? Colina Pulido. Ahí está, y sale y declara en Estados Unidos. Es más, declara diciendo que hay que acabar con el gobierno de Venezuela y con todos los que dirigen el gobierno de Venezuela, desde los Estados Unidos. No es nuevo. Bueno, es que Colina también se te escapó, Diosdado. Cuando Colina se fue de Venezuela, tú estabas ya, obviamente, en los cargos más altos en el régimen, en ese momento, de Hugo Chávez. Y también se les escapó. Entonces son unos incompetentes que no agarran a los terroristas, los dejan ir. ¿Cuál es la seguridad? La seguridad, repito, que protegen en Venezuela. ¿A quién protegen ustedes en Venezuela si dejan ir a todos los terroristas? Vamos a ver el cartel en detalle, el cartel que él colocó en esa rueda de prensa. Pónmelo en pantalla completa, por favor. Ahí tienen ustedes, incluso, creo que aparece el propio Tomás Guanipa, que ahora es uno de los diputados que ellos seleccionaron, que el régimen seleccionó para que esté ahí en la Asamblea Nacional. Pero ¿quién aparece ahí? Magali Meda. Magali Meda, que es la jefa, los líderes subversivos de las acciones desestabilizadoras son Guanipa, que está presa, María Corina, que está en la clandestinidad, y está Magali Meda, que ya ustedes saben, Magali Meda fue parte del grupo que se fugó de la Embajada de Argentina y que ahora está aquí en Estados Unidos. Entonces, vamos a escuchar. Magali Meda se te fue, Diosdado. Pero vamos a escuchar lo que tú dijiste cuando Magali Meda se te fue de Venezuela. Te viene el desespero que cómo buscarle solución. No podemos salir por la puerta porque nos rayamos mucho. Bueno, no salga por la puerta, yo te presto la escalera. No es que yo no puedo hablar todo. Yo no puedo hablar todo. Yo te presto una escalera, no, que es muy alto. Bueno, pero tienes la puerta o tienes la escalera. Tú escoges, pues.
Necesitamos una cuerda, te doy la cuerda, cuidado que te guinda, le dije. No se vaya a guindar nadie con esa cuerda porque después le echan la culpa a uno. Total que no me devolvieron la escalera. Yo tuve que ir a buscar. Porque... No, porque ellos dicen que no, que fueron unos héroes. ¿Qué dijo Diosdado ahí? Que él les prestó la escalera para que se fueran. Él los dejó ir. Dejaste ir a una terrorista. Dejaste ir a una persona que según tú y las declaraciones más recientes estaba en el plan desestabilizador y de terrorismo, de armas, de granadas, de explosivos, de todas estas cosas, narcotráfico, todas estas cosas que dijiste. La dejaste ir, le diste la escalera para que se subieran y brincaran el muro. Eso lo dijiste tú mismo. Creo que tenemos otra parte seleccionada de esa misma. Vamos a escucharlo. Te cuento que Magali se había cansado de las promesas de Cory, quien todas las semanas le ofrecía que iban a salir y no salían. Esto le generó a Maggie un cuadro de ansiedad y de ataques de pánico muy fuerte. Por eso Magali decidió confrontar a Cory y le dijo, si no negocias tú, negocio yo. Eso fue lo que puso a Cory entre la espada y la pared para aceptar las condiciones de la negociación. Cory quedó muy dolida. Dice que jamás esperaba esa actitud de Magali. Y aunque se despidieron con abracitos, quedó mucho resentimiento de por medio. O sea... Fíjense que esas cartas es un recurso que utiliza la producción de Diosdado Cabello para soltar la información que Diosdado quiere que se sepa o que quiere que la gente escuche. Bueno, ahí lo que están diciendo es que Magali Meda se reunía con María Corina Machado mientras estuvo en Venezuela, que se despidieron, que se reunieron. Todo eso pasó entre terroristas. Es decir, los terroristas en Venezuela tienen toda esta libertad de reunirse, de verse, de escaparse cuando les dé la gana. Esa es la seguridad que ofrece Diosdado Cabello. Ese es el temible de Diosdado Cabello que les permite reunirse y que las deja, bueno, reúnete, despídete María Corina, vete y lo que tú hiciste, porque según Diosdado Cabello, repito, ya estuvo en toda la planificación, en toda esta estrategia, en este plan terrorista, pero la dejó ir, la dejaste ir. Porque vamos a recordar cuál es una de las pruebas que tiene Diosdado Cabello del plan terrorista más peligroso que tuvo Magali Meda mientras estuvo en la embajada argentina. Vamos a verlo. Les voy a presentar el arma que vamos a usar el próximo 1 de diciembre. Aquí está. Este es el arma. Una pintura de boca roja. Una pintura de boca roja. Esto es lo que nosotros somos. Esta lucha es profundamente femenina. Ha llevado adelante, ahí está. Todas tenemos y si no van y la compran, y ustedes los hombres también. Una pintura de boca roja. ¿Por qué? Porque vamos a subir la voz por cada una de esas personas que hoy está bajo el encierro injusto y terrible. Nosotros tenemos que ser capaces de inspirar a los militares, a los policías, a los médicos, a las enfermeras, a los empleados públicos, a los chavistas. Porque esto es un momento de valientes, es un momento de líderes y ustedes lo son. La mano, la pintura, se la pegan en la cara. Y vamos a salir a la calle a pegar ese grito por la libertad de los venezolanos. Se me escriben aquí, ya basta, ya. Esta es la prueba más fuerte que tiene Diosdado Cabello de los actos terroristas que estaba planificando Magali Meda. Pero Maduro, es que Diosdado ha quedado tan mal que Maduro tuvo que salir al paso para reivindicarlo. Vamos a escuchar las declaraciones de Maduro sobre Diosdado Cabello. Diosdado Cabello Rondón, lo felicito por los inmensos logros en la lucha contra los terroristas y narcotraficantes que van de la mano tratando de hacerle daño al país. Ayer él mostró, yo dije que apenas el 10% de lo que tenemos. Ahí salieron unos ridículos, no sé dónde están, seguro están en Miami los ridículos que salieron a desmentir. Tenemos 4 cuadernos así, de puño y letra del terrorista. 4 cuadernos así. Y tenemos 3 teléfonos. Y yo dije, las cosas que hay en uno de los teléfonos es imposible de digerir. Se le destruiría el estómago hasta a Pedro Carreño, pues, que es un hombre de aguante, pues.
de temple. Así que no me defiendas tanto, compadre. Diría el terrorista ya en su celda. No me defiendas tanto, compadre. Tienen 4 cuadernos y 3 teléfonos. A Maduro se le olvidó las armas. Todos esos fusiles que mostró Diosdado, se le olvidó también que habían explosivos, se le olvidó todo eso. ¿Se acuerdan? Es de los 4 cuadernos. Miren, ustedes me revisan a mí la biblioteca de cuadernos y se quedan locos. Porque yo los guardo todos desde que empecé. Tengo como 1500 cuadernos. No 4, tengo 1500. Pero además, 3 teléfonos. 3 teléfonos y 4 cuadernos. Ahí está todo. Qué vergüenza. No lo defiendas tanto, Maduro. Ahí habla todo de la precariedad de ese régimen y de que absolutamente no tienen nada. Bueno, se me olvidó decirles al principio del programa que hoy es el día de Rapidito News de Marian Valero, pero Marian está en unas labores domésticas, no pudo hacer el programa por fuerza mayor, pero el viernes que viene va a estar aquí con ustedes. Yo me despido hasta el lunes.